Hola a todos y bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Soy Paula Uquillas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se organiza nuestro país? ¿Cuáles son nuestros derechos fundamentales? En este video vamos a simplificar conceptos clave del derecho constitucional ecuatoriano. Hablemos de los elementos que conforman el Estado ecuatoriano, los principios que lo rigen y sobre todo los derechos y garantías que nos protegen a todos. Cuando hablamos de los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano, decimos que son cuatro. Tenemos población, territorio, soberanía y gobierno. La población es el conjunto de personas que viven en el territorio del Estado, no importa si son ecuatorianos o extranjeros. Lo importante es que residan aquí de forma permanente. Ecuador es un país muy diverso, con una mezcla de culturas y tradiciones. En cambio, el territorio es el espacio donde el Estado ejerce su poder. Incluye la tierra, el subsuelo, el aire y el mar territorial. Un ejemplo claro son las Islas Galápagos, que forman parte de nuestro territorio y son un tesoro natural que debemos proteger y cuidar. La delimitación de fronteras físicas es crucial, ya que define hasta dónde llega nuestro poder como Estado. Cuando hablamos de soberanía, decimos que es el poder supremo del Estado para tomar decisiones dentro de su territorio, sin que otros países se metan. En el artículo 1 de la Constitución del Ecuador nos dice que Ecuador es un Estado soberano. Esto significa que podemos decidir nuestras propias leyes, nuestra economía y nuestra política. Por último, cuando hablamos de gobierno, decimos que es el conjunto de instituciones y personas que dirigen el Estado. En Ecuador tenemos un sistema presidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y de gobierno. Los poderes del Estado como ejecutivo, legislativo y judicial deben estar juntos, pero también deben controlarse mutuamente para evitar abusos. Ahora sí, podemos hablar de los principios fundamentales del Estado ecuatoriano. 1. Estado de Derecho. Esto significa que todos, incluyendo las autoridades, debemos obedecer la ley. El sistema judicial es el encargado de asegurar que esto se cumpla. La seguridad jurídica es fundamental para que podamos vivir en paz y con confianza. 2. Soberanía popular. Aquí decimos que el poder reside en el pueblo. El pueblo puede ejercer este poder votando por sus representantes o participando en referendos como lo establece en el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana. Por ejemplo, cuando votamos en las elecciones estamos ejerciendo nuestra soberanía. 3. Plurinacionalidad e interculturalidad. Ecuador reconoce que existen diferentes nacionalidades y culturas dentro del territorio. Debemos respetar y valorar esta diversidad. Los pueblos indígenas tienen derechos especiales sobre sus tierras y costumbres. 4. Laicismo. El Estado no tiene religión oficial. Esto garantiza que podamos practicar nuestra fe libremente. Los artículos de la Constitución garantizan la libertad de culto. 5. Bien común. El Estado debe trabajar para que todos tengamos una vida digna. Esto incluye garantizar el acceso a la salud, a la educación y a otros servicios básicos. Los artículos de la Constitución relacionados al buen vivir son los que respaldan estas acciones. Por último, hablemos de derechos y garantías constitucionales. Todos somos iguales ante la ley, sin importar cuál sea nuestra raza, religión o género. El Estado debe ampliar nuestros derechos, mas no reducirlos. Nuestros derechos son inviolables y están interconectados. Aquí entramos en categoría de derechos. 1. Derechos del buen vivir. Aquí incluye el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación, a un ambiente sano. Por ejemplo, el Estado debe garantizar que todos tengamos acceso a agua potable. 2. Derechos de libertad, como la libertad de expresión, pensamiento y religión. Aquí podemos expresar nuestras opiniones libremente siempre y cuando no dañemos a nadie. 3. Derechos de participación. El derecho a votar, a participar en consultas y a fiscalizar al gobierno. 4. Derechos a la naturaleza. La naturaleza tiene derecho a existir y ser protegida. Debemos cuidar nuestra naturaleza. 5. Derecho de personas y grupos de atención prioritaria. Niños, personas con discapacidad, adultos mayores tienen derechos especiales y el Estado tiene el deber y la obligación de protegerlos. 6. Derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. Derecho a su identidad, a su cultura, a sus territorios y a su propia justicia. 7. Derechos de protección.
derecho a un juicio justo, a la información pública y a ser protegidos por la ley. Por último, tenemos las garantías constitucionales. Tenemos garantías normativas, son los instrumentos jurídicos que protegen y reconocen los derechos, como la propia Constitución, las leyes, los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos. También tenemos garantías de políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana. Son los mecanismos que el Estado debe implementar para asegurar el cumplimiento de los derechos, como la formulación de políticas públicas, la prestación de servicios públicos de calidad, la promoción de la participación ciudadana de la gestión pública. Por último, las garantías jurisdiccionales. Son los mecanismos judiciales que permiten a las personas reclamar la protección de sus derechos cuando estos han sido vulnerados. Espero que este video les haya ayudado a entender el derecho constitucional ecuatoriano. Conocer nuestros derechos, deberes es fundamental para construir una sociedad más justa y participativa. No olviden suscribirse a este canal para más contenido educativo.